Las palabras clave Cuba y terrorismo vuelven a posicionarse en los buscadores de Internet. Esta vez ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien las lanza al escenario público mientras ofrecía una conferencia de prensa junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien visitó Bogotá. Es la segunda vez en los últimos días que el presidente Petro no duda en catalogar como una injusticia la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Escuchemos el análisis del presidente de Colombia. Dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia. Porque un gobierno colombiano, no el nuestro, le pidió a Cuba que fuera sede de negociaciones con el ELN y FARC. En las negociaciones con la FARC participó una veeduría, llamémoslo así, del gobierno de los Estados Unidos, de Obama. Luego, otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregido. Nosotros volvimos a recuperar el papel de países garantes de los procesos que se inician ahora al Reino de Noruega, a Cuba, a Venezuela, y han pedido ese mismo estatus España y otros países. Cuando establezcamos en qué lugar realizamos las negociaciones, volveremos a hablar de este tema. Como es usual en el discurso oficial del actual gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba, Blinken declaró que seguirá considerando y viendo si Cuba seguirá teniendo tal designación, una continuidad de su supuesta política revisionista hacia la isla. Esto a nivel de discurso, porque en el plano real, la inclusión de la mayor de las Antillas en este tipo de listado impacta directamente en su economía. Lo ha explicado al programa Archivo.cu de Cubovisión Internacional la diplomática cubana Joana Tablada. No existe un solo argumento que permita a Estados Unidos poner a un país que ha sido víctima del terrorismo y que ha sido un país con un desempeño ejemplar, signatario de todas las convenciones internacionales que tienen que ver con el terrorismo, en el banquillo de los acusados. Los efectos para ellos, para su designación, tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de que se presenten nuevas demandas contra Cuba en tribunales norteamericanos, estadounidenses, en virtud de esta designación fraudulenta, y tienen que ver también con connotaciones financieras y bancarias, pues el sistema financiero internacional que está muy articulado. En este contexto en el que además grandes medios corporativos han comenzado a reportar las manifestaciones que han tenido lugar en Cuba en las últimas jornadas, luego del paso del huracán Ian y las afectaciones al sistema eléctrico y otros servicios básicos, y que ha sido también contenido priorizado en las agendas de las plataformas digitales financiadas por el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, el sistema informativo de la televisión cubana ha publicado un video que revela cómo aún desde ese país se siguen organizando acciones terroristas contra Cuba. No son secretas, quienes en ellas intervienen usan sus perfiles en las redes sociales para promoverlas, pero sobre este particular no se conoce reacción alguna del gobierno de Joe Biden. Una demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos con fecha de 1999 registra más de 3.000 personas afectadas y unas 2.000 discapacitadas como consecuencia de la política terrorista de esa nación contra Cuba. El presidente colombiano, que ha visto también desangrarse a su país en las últimas décadas en un conflicto interno en el que Estados Unidos mucho tiene que ver, sabe usar muy bien las palabras.
Siga las noticias e intente mirar siempre un poco más allá.